días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con la clase. A la solicitud de ustedes vamos a repasar un poco los conceptos básicos de lo que son los soplos cardíacos. Vamos a hablar un poquito de eso. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los soplos cardíacos. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Yo, doctor. ¿Cuál es el mecanismo por que se producen los soplos? Ok, muy bien. Los soplos, ¿verdad? Antes de contestarle la pregunta tenemos que tener en cuenta lo que se llama el flujo laminar, cómo se desplaza el líquido, por ejemplo, en un tubo. Entonces, cuando hablamos de flujo laminar, vemos, ¿verdad?, que la parte de abajo, de la parte del centro, viaja más rápido porque por la resistencia que hay en las paredes. Si nosotros colocamos una obstrucción a este flujo laminar, lo que se va a formar es que esa corriente va a chocar acá y esto va a formar una turbulencia que va a producir una vibración. Produce turbulencia acá, vibra, y esa vibración se produce como una onda, que es sonido, y que nosotros lo escuchamos. La alteración del flujo laminar es lo que va a conllevar a la formación de los soplos. Que una de las cuestiones es la obstrucción. La otra cuestión es que nosotros podemos tener alteración de ese flujo laminar debido a una dilatación de ese tubo, por ejemplo. Entonces, la corriente que viene aquí se va a ir para acá por la resistencia, y aquí esto va a producir turbulencias, aquí produce vibraciones. Esas vibraciones se convierten en una onda, como cuando una guitarra vibra y nosotros en el oído escuchamos un sonido. Entonces tenemos obstrucción, dilatación, pero también si nosotros producimos una comunicación de ese flujo laminar, comunicamos esto con otra cuestión, entonces aquí nosotros vamos a tener también alteración. Si nosotros le ponemos a este flujo laminar un flujo de contracorriente, también va a producir turbulencias, vibraciones, ondas, sonido. ¿Okay? Entonces esos van a ser los mecanismos. O si nosotros aceleramos completamente el flujo de la sangre, ¿verdad? El flujo de ese líquido, le ponemos a toda velocidad, se van a formar turbulencias. Entonces vamos a tener 5 mecanismos por los cuales se va a alterar el flujo laminar. Estamos claros que la alteración de ese flujo laminar va a producir un sonido en cualquier circunstancia. ¿Alguna otra pregunta? El mecanismo queda claro, pero ¿qué es en sí un soplo? Ok, entonces si nosotros vemos, ¿verdad?, consideramos el corazón como una cavidad donde se transmite el líquido, donde tiene diferentes cámaras y diferentes válvulas. La alteración de ese flujo laminar al pasar, ya sea, por ejemplo, si nosotros hacemos una cuestión esquemática del corazón y decir, esto es grueso, ¿verdad?, pero la sangre viaja por acá y sale, por ejemplo, digamos, este es el ventrículo izquierdo. Si nosotros tenemos la alteración de flujo laminar por algún problema en esta válvula, digamos que sea la mitral, nosotros vamos a tener que la alteración del flujo laminar al pasar la corriente de sangre de la aurícula al ventrículo va a producir igual, va a producir una turbulencia en el corazón, va a hacer que la pared vibre. Esa pared vibra, va a producir una longitud de onda, y eso aplicado al corazón lo vamos a percibir en nuestro cerebro y vamos a decir, eso es un soplo. Entonces, un soplo, ¿qué es un soplo? Un soplo es la alteración del flujo laminar al pasar por las diferentes cavidades,
o comunicaciones que pueden existir en el corazón, y eso va a producir turbulencias de ese flujo laminar que va a producir vibraciones. Esas vibraciones van a producir una onda de sonido que nosotros la vamos a escuchar, y cuando lo escuchemos en el corazón vamos a decir: esto es un soplo cardíaco. Bueno, entonces hemos entendido cuáles las alteraciones del flujo laminar que pueden causar las alteraciones que se pueden producir en el flujo laminar, y más o menos cómo va a ser esas alteraciones que se producen en el flujo laminar del corazón. Otra pregunta. Doctor, ¿puede darnos un ejemplo en el caso de que una válvula esté obstruida o estenótica? Ok, eso es un concepto que tenemos que tener sumamente claro. Cuando nosotros nos referimos a qué es estenosis o qué es insuficiencia, ese concepto lo tenemos que tener sumamente claro. Imaginémonos que esta es una válvula que está completamente abierta. Por ejemplo, imaginémonos que esta es la válvula mitral que está completamente abierta, y vamos a tener en cuenta cuándo esta válvula tiene que estar abierta. Si es en la mitral, en la válvula mitral, vamos a tener que la válvula tiene que estar completamente abierta durante la sístole auricular o diástole ventricular, y tiene que estar completamente cerrada en la sístole ventricular, diástole auricular. Entonces tenemos que tener siempre pendiente ciclo cardíaco. ¿Qué nos referimos cuando hay estenosis? Estenosis va a significar que esa válvula, en este caso la válvula mitral, no se abre completamente cuando debe estar completamente abierta. Y eso va a suceder en que parte del ciclo, dijimos, durante la sangre esté pasando de la aurícula al ventrículo. Entonces vamos a tener durante la diástole ventricular y la sístole auricular. Entonces esa válvula está estenótica, no se abre completamente en el momento que debe estar completamente abierta. Entonces, en ese caso, ¿qué va a suceder? El flujo laminar que viene de la aurícula va a producir, ¿verdad? Va a chocar contra esto y va a producir esas vibraciones que van a trasladarse en una onda, y esa onda que lo vamos a encontrar en nuestro cerebro, y vamos a decir: este es un soplo. ¿Qué tipo de soplo va a ser? Va a ser un soplo de carácter diastólico, porque la válvula va a ser en el momento que hay la diástole. Al contrario de la insuficiencia. La insuficiencia significa que la válvula no se cierra completamente cuando debe de estar completamente cerrada. Entonces, si nosotros vemos en qué momento del ciclo cardíaco va a suceder esto, si nosotros tenemos la válvula mitral, va a suceder tiene que estar completamente cerrada durante la sístole ventricular. Entonces, ¿qué va a suceder? Durante la sístole ventricular, como eso queda abierta y la presión de la aurícula, del ventrículo, perdón, es mayor que la aurícula, la sangre va a pasar hacia arriba, flujo de contracorriente, y aquí esto va a producir las respectivas turbulencias que se traducen en vibraciones, en ondas sonoras y soplo. ¿Qué soplo va a ser? Durante el paciente tiene insuficiencia de la válvula mitral, va a ser un soplo sistólico. ¿Okay? Claros, estenosis, insuficiencia. Tenemos que tener el concepto sumamente claro para poder explicarnos y tener en cuenta entonces las presiones de las diferentes cavidades. Con que saber que es mayor en un lado y menor en otro, vamos a entender correctamente qué tipo de soplo se va a producir.
Entonces quedamos claros, ¿verdad?, qué es lo que sucede. Hay que tener en cuenta el ciclo cardíaco y tener en cuenta cuándo las válvulas deben estar abiertas y cuándo deben estar cerradas. Y tenemos que tener en cuenta qué es estenosis y qué es insuficiencia. ¿Y qué sucedería entonces en una lesión de la válvula aórtica? Ok, en la válvula aórtica, ¿verdad?, ya explicamos más o menos lo que sucede en la válvula mitral. Otra vez esquemáticamente, pues. Si nosotros tenemos la válvula aórtica, puede ser estenótica o puede ser insuficiencia. Dijimos que la estenosis va a ser que la válvula no se va a abrir completamente cuando debe estar abierta. Y cuando va a suceder, tiene que estar completamente abierta la válvula durante la sístole ventricular. Ahí la válvula tiene que estar completamente abierta. Entonces, durante la sístole ventricular, la válvula no se abre del todo. Acordemos que la presión acá va a ser más o menos la presión sistólica, por ejemplo 110 milímetros de mercurio, y aquí la presión diastólica, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos estenosis de esta válvula, que no se va a poder abrir completamente, durante la sístole ventricular, obviamente se van a producir aquí turbulencias que obviamente van a presentar una vibración y eso va a producir una onda y eso va a producir lo que se llama soplo. Entonces vamos a tener que cuando hay estenosis de la válvula aórtica, el flujo sanguíneo se va a reducir, se va a prolongar y se va a producir un soplo de carácter sistólico. Sistólico, tomamos el pulso y comparamos. Lo escuchamos durante la sístole. Tenemos que tener el concepto de los soplos son sistólicos o diastólicos. Pueden haber variaciones con eso, pero si nosotros sabemos identificar correctamente un soplo sistólico y un diastólico, estamos muy bien. También, por ejemplo, pueden haber lesiones que hablamos como una comunicación interventricular. Entonces, la sangre aquí se va a intercambiar de un ventrículo al otro. Y obviamente esto va a suceder durante la sístole. El soplo va a ser durante toda la sístole, incluso puede haber un componente diastólico. Tenemos que tener pendientes también qué va a suceder con los ruidos cardíacos si las válvulas no se cierran o se abren muy violentamente. Los ruidos cardíacos van a disminuir de intensidad en los casos de la insuficiencia y en los casos de estenosis pueden aumentar al abrirse bruscamente. Bueno, entonces estamos claros con este tipo de cosas. Una pregunta, doctor. En el caso de que hay una lesión en la válvula aórtica, significa que la válvula va a vibrar y el sonido se va a transmitir hacia un lado. ¿Hacia qué lado se va a transmitir? Okay. Va a vibrar la pared, y se va a producir las turbulencias, las vibraciones. Entonces, si nosotros vemos, aquí el sonido se va a transmitir a través de la aorta como tal. Y como de aquí nomasito salen las carótidas, este sonido se va a ir hacia el cuello. Entonces las lesiones de la válvula aórtica se van a irradiar hacia el cuello. A diferencia de las lesiones que suceden en la válvula mitral, que esta se va a irradiar hacia la axila. Tenemos que tener en cuenta que hay que examinar al paciente en todas las áreas de auscultación y que las áreas de auscultación deben incluir el cuello, la espalda, el epigastrio y el lado derecho del corazón. ¿Ok? Entonces más o menos comprendemos lo que son los soplos cardíacos, por qué se producen y en qué lesión de valvular. Obviamente uno tiene que saber muy bien las diferentes presiones, imaginarse el circuito de la sangre para aplicar esto y continuar todo el interrogatorio, porque cada cuestión de esta no es magia, sino que cada uno de estos va a ir acompañando. Por eso es importante comenzar el examen físico del corazón tomando en cuenta el pulso. De ahí el pulso decimos nosotros,
aquí hay una alteración en el volumen o aquí hay una alteración en el fenómeno eléctrico. Entonces tenemos que tener en cuenta que el examen físico del corazón lo vamos, a diferencia de lo que dicen los libros, lo vamos a empezar examinando muy bien el pulso con sus características. Y la tarea entonces para ustedes sería hacer estos diagramas en su casa, ponerlos en su computadora, hacerlos bonitos y explicarse qué va a suceder si hay la persistencia del conducto arterioso, qué va a suceder si tenemos una comunicación interauricular, qué va a suceder si tenemos una comunicación interventricular, qué va a suceder si tenemos estenosis de la válvula pulmonar o estenosis o insuficiencia de la válvula tricuspidia. ¿Cómo nos vamos a tener esos fenómenos? Entonces esa es una cuestión que ustedes pueden deducir con estos conceptos que hemos dado. Muchas gracias, chicos, adelante, sigan estudiando. Educación superior son ustedes mismos que tienen que hacerse ustedes mismos.